Marcos 8, versos 11 hasta el 26. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veían algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, oh Señor, por la oportunidad que tú nos has concedido de poder estar en este lugar para adorar, para bendecir tu nombre. Señor, como te hemos cantado en este día, ayúdanos, oh Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder verte con toda tu majestad y con todo tu poder. En este día te suplicamos, oh Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Mira, oh Dios, al predicador, ten misericordia de él, que a pesar de sus debilidades y sus falencias, oh Señor, tú le puedas utilizar como canal, como micrófono, para que por medio de él tu palabra pueda ser proclamada. Pero también, Señor, te rogamos por aquellos que están en este lugar y que no tienen una correcta relación contigo, que puedan salir de este lugar viendo realmente con los ojos espirituales, con una correcta relación contigo. Oro también, Señor, por todo lugar donde se está proclamando tu palabra, tanto en esta ciudad como fuera de ella. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Guarda a tu pueblo, Padre Celestial. Háblanos por medio de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Hace algunos años, nuestro país fue gobernado por un presidente ciego. La gran mayoría de ustedes lo recuerdan. Pero aquel presidente ciego trató de reelegirse. Y las personas decían: ¿cómo es posible que una persona ciega dirija una nación? Sus adversarios le atacaban y decían que no debían votar por él porque él era una persona ciega. Ahora, yo recuerdo que los asesores políticos de aquel presidente lanzaron una campaña que se hizo muy famosa. La campaña tenía una frase muy sencilla: no hay peor ciego que aquel que se niega a ver. No hay peor ciego que aquel que se niega a ver. Y ellos presentaban algunas de las construcciones que había hecho aquel presidente a pesar de ser ciego. Ahora, hermanos, manteniendo la distancia, el texto que nosotros acabamos de leer nos muestra que no hay peor ceguera que la ceguera espiritual.
No hay peor ceguera que aquella que se rehúsa a ver la verdad de Dios. Ahora debemos de ser sinceros. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, inmediatamente entró la oscuridad a la humanidad. El hombre decidió voluntariamente escuchar la voz de Satanás y desoír en desobediencia la voz de Dios. Y desde ese momento sus ojos, sus corazones fueron nublados como consecuencia del pecado. Y las tinieblas arroparon el corazón del ser humano. Generación tras generación nacemos en tinieblas, sin poder ver la luz de Dios. Y no solamente sin poder ver la luz de Dios, aborreciendo, amando más las tinieblas, tropezando por la vida, buscando respuestas a tientas, en una confusión moral, una confusión espiritual, de tal manera que es imposible que el hombre pueda ver la luz de Dios, a no ser que Dios opere en él un milagro, y al igual que Nidia, la vendedora de púrpura, pueda abrir los ojos espirituales y obrar un milagro. Nosotros entonces podemos ver la verdad de Dios, la luz del Evangelio. Como vamos a ver en el texto, para muchos esta ceguera es permanente, al igual que los fariseos. Para otros, los discípulos, seguidores de Jesús, esta ceguera es temporal. Y a la luz de este pasaje, lo que yo me propongo que podamos ver es que los discípulos de Jesús aceptarán la verdad con deseo y entusiasmo, aunque a veces lucharán para entender ciertas verdades espirituales. Los discípulos de Jesús aceptarán la verdad con gozo, con deseo, con entusiasmo, aunque a veces lucharemos por entender algunas realidades espirituales. El pasaje que nosotros acabamos de leer, hemos visto primeramente la ceguera permanente de los fariseos. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Como hemos visto durante todo el trayecto de Jesús, Jesús ha estado en un territorio gentil. Él ha andado predicando, sanando en las ciudades de Tiro, de Sidón, en las ciudades gentiles de Decápolis. Ahora regresa a la ciudad judía. Él ha obrado un milagro alimentando a más de 4,000 personas, en su mayoría gentiles. Toma una barca y cruza a la otra ribera. Al llegar a una ciudad, a una región llamada Dalmanuta. Pero Marcos nos dice que inmediatamente Jesús se apea de la barca. Ahí estaban los fariseos, inquiriendo sobre él. No de una manera gentil, sino de una manera arrogante, altanera, requiriéndole, discutiendo con él, pidiéndole una señal del cielo. Demuéstranos que tú eres Dios. Danos una señal del cielo. Atacando, motivados por la incredulidad, dice el texto, para tentarle. Motivados por su orgullo, por su arrogancia, por su incredulidad, están retando a Jesús, inquiriéndole: demuéstranos que tú realmente eres el Hijo de Dios. Una actitud amenazante. Y lo que vemos es que la ceguera permanente se caracteriza por un odio a la luz. Ellos odian la luz, ellos odian a Jesús. Ellos probablemente habían visto el milagro o los milagros llevados a cabo en la región gentil. Un sordomudo, un tartamudo había sido sanado. 4,000 personas. Hermanos, con esos medios, no hay manera de que usted alimente a 4,000 personas. Usted ponga de acuerdo con 4,000 personas, prácticamente un estadio, y usted digan, todos ustedes se van a decir que comieron.
Y al final recogieron las canastas y sobraron 7 canastas llenas. Y la palabra canasta es hamper, lleno de todo lo que, como tipo hamper, que cabe casi un ser humano de pie en estas canastas grandes que recogieron de lo que sobró. Marcos quiere que nosotros sepamos que fue un milagro, que no quedó duda de la deidad de Jesús. Pero estos incrédulos odian la luz. Los fariseos, legalistas, arrogantes, guardando meticulosamente la ley. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Llegó el momento en que su radicalismo fue tal que la verdad de Dios fue sustituida por los mandamientos de los rabinos. Pero el texto paralelo en Mateo nos habla de los saduceos. Los saduceos, por el contrario, eran un poco más liberales que los fariseos. Los saduceos pretendían quitar todo el misticismo, no creían en eso de los milagros, no creían en la reencarnación, en la resurrección, no creían en ángeles, en la inmortalidad del alma, nada de eso. Estaban ligados al templo, eran los negociantes, los pragmáticos del grupo. Vendían animales en el templo por intercambio de dinero, animales consagrados para ser sacrificados. También tenían el canje del cambiar la moneda para poder ser llevadas al templo. ¿Qué tenían en común los saduceos y los fariseos? Antes de Jesús ellos no tenían nada en común, eran enemigos. Pero ahora están coincidiendo en que ambos odian a Jesús. Pero hay un tercer grupo, los herodianos, seguidores de Herodes, un hombre inmoral totalmente. Ya hemos visto de Herodes la relación que tenía con Herodías. Pero todos ellos tienen algo en común. Odian la verdad de Dios, odian a Jesús. Y ellos están aquí diciendo, danos una señal del cielo. Pero cuando ellos dicen una señal del cielo, se están refiriendo a que había una tradición judía que decía que una persona podía hacer milagros terrenales, citando a los magos que Moisés enfrentó y que hicieron prodigios, pero que solamente Dios podía hacer señales en los cielos. Así como quizás ordenar a que aparezca algo, una estrella, que aparezca un lucero, que suceda algo, que el cielo cambie de color. Eso es lo que ellos están pidiendo. Demuéstranos en el cielo ahora mismo que tú eres el Mesías. Ahora, hermanos, ellos no podían negar la verdad de que Jesús venía de parte de Dios. Cientos de milagros, pero una y otra vez, por su necedad, constantemente estaban rechazando la verdad de Dios. No podemos negar la verdad, no podemos negar la autoridad de tus enseñanzas, no podemos negar que somos confrontados con tu palabra. No podemos negar que tú conoces nuestros pensamientos antes de nosotros externarlo. Pero aún así rechazamos la luz. Amamos las tinieblas más que la luz. Esto era una realidad para ellos. Pero Marcos nos dice que era una trampa. Porque lo que ellos procuraban era que Jesús no lo lograra para entonces rechazarle y apartarse con razón. Ahora, hermanos, Marcos nos dice en el capítulo 1, versículo 9, que ya esta señal le había sido dada. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrió y se escuchó una voz del Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo amado, en ti me complazco plenamente. Y se vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero aún así, obstinadamente se negaron a creer en él. Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales dentro de ellos, aún así no creían en él. Juan 13, ¿recuerdan Nicodemo? Nosotros sabemos, los fariseos sabemos que tú vienes de parte de Dios porque nadie hace las señales si no es Dios con ellos. Pero su incredulidad era mayor. Ahora, hermanos, ¿qué tal tu corazón delante de la verdad de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de la verdad de Dios? ¿Qué tan receptiva eres al escuchar la palabra de Dios? Al ser confrontado con tu pecado. Yo compartí el evangelio con una compañera de trabajo y me argumentaba
No, porque yo hago esto, yo tengo tantas buenas obras, yo ayudo al necesitado. Y en un momento yo le hice una pregunta: si tú murieras hoy, ¿estás tú preparada para darle la cara a Dios? Y ella se queda pensando y dice: no, sinceramente no estoy preparada. Entonces, déjame proclamarte el único mensaje que puede darte esperanza delante de la muerte. Y aproveché para compartir el Evangelio. La pregunta es: si tú murieras en este momento y estarías delante del Señor, ¿estás preparado para tú verle la cara a Dios? Hay personas que dicen: no, porque, pastor, el problema es mi esposa, mi esposo. El problema es mi vecino, el problema es mi familia. No, olvídate. ¿Estás tú preparado para ver, o hay incredulidad en tu corazón? En la misericordia de Dios, Jesús dio señales, grandes prodigios a estos hombres. Y ellos manifestaron odio hacia la luz. Ahora hay una segunda característica de este grupo que permanece en oscuridad. Responden a la luz con más intenso rechazo. Las señales, los prodigios simplemente sirvieron para que para ellos rechazar más a Jesús. Cada señal, usted se da cuenta en los evangelios, cada milagro, cada señal era un motivo más para ellos odiar a Jesús. Aquel que está en tinieblas permanentemente odia más a Jesús, busca más argumentos para atacar a Jesús. Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? ¿Recuerdan al faraón, Éxodo 8:32 y Éxodo 9, versículo 12? Cada señal, cada prodigio que Dios hacía para mostrarle su majestad, su gloria, el corazón del faraón se endurecía más. Cada señal, cada milagro iba increciendo al punto que tuvo que ver la muerte de su primogénito. Ahora, hermanos, esto es serio, porque Jesús dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, estamos aquí, en tu nombre hicimos milagros. Esperando que Jesús le diga: ven, entra al gozo de tu Señor. Y es todo lo contrario. Jesús le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús gime, se indigna, como otra vez, una vez más. ¿Para qué piden señal? Y Mateo dice: esta generación adúltera y perversa no se le dará otra señal más que la de Jonás. Una generación adúltera y perversa. Adúltera, ¿por qué? Porque están cometiendo adulterio, compartiendo la gloria de Dios con ídolos, sustituyendo a Dios por ídolos. En el caso de los fariseos, su religiosidad. En el caso de los herodianos, su amor al placer. En el caso de los saduceos, el materialismo. Una generación adúltera, pecadora, que demanda una señal, no para arrepentirse, sino para tentar a Jesús. Más tarde, en Lucas 19:41, Jesús lloraría por Jerusalén, viendo la dureza de su corazón y cómo Dios, sabiendo la condenación que les esperaría. ¿Por qué esta generación pide señal? Simplemente una y otra vez Dios tuvo misericordia de Israel. Le enviaba a los profetas para que le advirtieran qué hacía Israel. Los apedreaba, los mataba. A cada profeta los mataron, los rechazaron. Aquí vemos al Hijo de Dios encarnado y también le están rechazando. Ahora, hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí es que Jesús le ha dado evidencias claras que demandan un veredicto. Cientos de evidencias que demandan una sentencia. Y asimismo en nuestros corazones,
Nosotros no necesitamos más milagros. De hecho, hermanos, en el día del juicio final, ni siquiera va a ser necesario que nos acuse, porque nuestra propia conciencia nos da testimonio de que somos pecadores delante de Dios y que merecemos la condenación eterna. Jesús se niega a darle otro milagro más que pudiera agravar más su culpa, porque conocía de su duro corazón. Pero ellos seguían insistiendo. Ahora mira algo que Jesús resalta. En el texto paralelo, Mateo 16, 1 al 4, dice la palabra de Dios que aquí vienen los saduceos para tentarle y le pidieron una señal. Verso 2, Mateo 16. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué le dice Jesús? Ustedes saben distinguir cuándo va a llover. Ustedes saben distinguir. Ustedes son excelentes meteorólogos, pero son malos teólogos. Cuando va a llover sí lo saben distinguir, pero ver la gloria de Dios manifestada en medio de ustedes, ahí ustedes dicen que no saben. ¿Usted sabe cuál es la razón, hermano? Es el corazón incrédulo, idólatra. Porque el reconocer que Jesús es el Salvador inmediatamente lleva al ser humano a confesar sus pecados y rendirse. Si yo reconozco que Jesús es el Señor y que yo soy un pecador, evidentemente el llamado es a rendirme y vivir para su gloria. Pero como sabemos, como amamos el pecado, como queremos hacer nuestra propia voluntad, entonces decimos, no entendemos. ¿Cuántas personas le ha dicho a usted o a mí, mira, a mí me gusta ese camino, un día yo terminaré por ahí? Eso es lo mejor que hay. Sigue así, bien por ti. La pregunta, ¿por qué si sabes cuál es el camino no lo sigues? La dureza del corazón. La señal de Jonás, la muerte de Cristo y la resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así el Salvador estaría enterrado. Ese será el testimonio final para ustedes. Ustedes verán solamente esa señal. El testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre Satanás y sobre sus demonios. Ahora la pregunta, cuando Cristo murió, más adelante vamos a ver esto en Marcos. Ahora le voy a adelantar la trama. ¿Usted sabe qué pasó? Que Cristo resucitó. Y los guardias que estaban cuidando la tumba fueron y le dieron noticia. Y ellos... La historia pudo haber terminado y ellos se arrepintieron recordando las palabras de Jesús de la señal de Jonás. No, ¿sabe lo que hicieron? Le pagaron, sobornaron a los soldados para que dijeran que ellos se durmieron y que los apóstoles robaron el cuerpo. Mire la incredulidad y la perversión de un corazón endurecido. Sobornar los soldados para que mintieran, a sabiendas que Jesús había resucitado. Ahora hay un tercer elemento que vemos en el pasaje, de aquellos que permanecen en ceguera espiritual permanente. Odio a la luz, responden a la luz con más intenso rechazo y oscuridad eterna. Oscuridad eterna. ¿Qué ocurrió? Jesús los dejó. Jesús les dio la espalda. No fue que Jesús le dijo, nos vemos ahorita, yo no voy a hablar con ustedes ahora. No. Jesús se fue para nunca más volver a ese lugar. Le dio la espalda. Ciegos, guías de ciegos, fueron abandonados por Jesús. Hermanos, esa es la peor de todas las tragedias. ¿Cuál es? Que Jesús te abandone a la dureza de tu corazón. Que Jesús te abandone a la necedad de tu pecado. Que Jesús te abandone a la dureza y la incredulidad de tus decisiones. Dice la palabra Romanos capítulo 1 desde el verso 16 en adelante,
que por cuanto no conocieron a Dios, no quisieron reconocer a Dios, ni le dieron gloria, ¿qué hizo Dios? Les dio la espalda, los dejó, los abandonó en su necio corazón. Esto está ocurriendo con ellos. Consecuencias irreversibles. ¿Sabes cómo se llama el infierno, como dice la Biblia? Al infierno. Mateo capítulo 8, versículo 12. Las tinieblas de afuera. Las personas que tienen tinieblas adentro, un día Dios lo va a unir en un lugar llamado las tinieblas de afuera. Y todos los que aman las tinieblas estarán en ese mismo lugar de tormento llamado el infierno. Aquellos que odian la luz, aquellos que se llenan de odio hacia Jesús, eventualmente terminan siendo rechazados por Jesús. Y es una gran tragedia. Los fariseos fueron abandonados a la dureza de su corazón. Más que una separación temporal, Jesús ya le dio la sentencia final. Por la dureza de sus corazones, ustedes estarán en ceguera permanente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El texto nos enseña la ceguera permanente de los fariseos. Ahora hay una ceguera temporal de los discípulos. Versículo 13, la ceguera temporal de los discípulos. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado el de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí vemos otro grupo, los discípulos. Aquí están los apóstoles, son aquellos que han abandonado todo para seguir a Jesús. Estos se caracterizan porque aman la luz y buscan la verdad. Ellos aman la luz y buscan la verdad. Al meditar en este pasaje yo reflexionaba, los discípulos de Jesús lo dejaron todo. Ellos abandonaron a los fariseos, ellos abandonaron esas enseñanzas falsas y siguieron a Jesús, un maestro rechazado por los sabios de entonces. Y digo que meditaba profundamente en esto porque ¿sabes qué, hermanos? Esto no está reservado solamente para ellos. Este es el mandato de todos los discípulos a lo largo de la historia de la redención humana. El seguir a Jesús implica dejarlo todo. Estar dispuesto a abandonar nuestra manera de pensar, quizás la crianza que nos dieron, lo que nos enseñaron en el colegio, con tal de obedecer la verdad de Jesús. Estos hombres y mujeres, discípulos de Jesús, aman la luz y buscan la verdad. Jesús entra a la barca con ellos e inmediatamente cruza a la otra ribera, abandonando a los fariseos. Su ceguera es temporal. Y dice la palabra de Dios que ellos habían dejado los panes y tienen un pan en la barca. Y ellos están acusándose uno con otro, probablemente diciendo: mira, no trajimos el pan, nada más un solo pan. 12 hombres, Jesús está en la barca, ahorita vamos a tener hambre, no va a haber que comer, tú verás. Y entonces están ellos ahí. Y Jesús le da una advertencia seria. Versículo 15. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús usa la palabra levadura, ellos piensan en pan. ¿Cuál batida? Aquel niño que se bebe la batida le queda el bozo. ¿Y la batida? Y él pregunta: ¿cuál batida? Pero era evidente. Ellos tienen pan en la mente. Jesús dice: cuidado con la levadura de los fariseos. Y eso es, Jesús nos está reclamando porque no trajimos el pan. Una ceguera temporal. Él les ordena a ellos: cuídense de la levadura de los fariseos. Hermanos, y aquí hay un texto, hay algo importante a resaltar en este pasaje. La levadura, ¿qué es la levadura? Es una fermentación. Enzima que se utiliza para fermentar la masa, para dar crecimiento a los panes, a los bizcochos. Tiene esa capacidad de impregnar una gran cantidad de masa. Tengan cuidado con esa manera de pensar de los fariseos. Tengan cuidado con esa influencia negativa. Tengan cuidado con esa religiosidad falsa. Tengan cuidado con esa hipocresía religiosa de ser sepulcros blanqueados. Bien bonitos por fuera, pero dentro llenos de putrefacción.
Tengan cuidado con esa religiosidad que busca simplemente la fachada externa y no la transformación interna. Tengan cuidado con buscar la autojusticia de los fariseos, su sistema de obras legalistas y superficiales. Pero hay una levadura, la levadura de los saduceos, el pragmatismo, eliminar la parte milagrosa del mensaje de Dios. No creer en la resurrección, no creer en los ángeles, no creer en esa parte espiritual, la levadura de los saduceos. Buscar el materialismo económico en el templo. Pero hay una tercera levadura que describe el texto, la levadura de los herodianos. Resaltando aquí la inmoralidad, la conducta depravada que vivía Herodes y sus seguidores. Pablo le dice a los corintios que ellos son templo del Espíritu de Dios, que no pueden prestar su cuerpo para el pecado. Jesús le dijo a los apóstoles que ellos eran, sus seguidores, la luz del mundo, la sal de la tierra, que conserva en la putrefacción del mundo. La iglesia es la sal de la tierra, ese remanente fiel, ese remanente santo. Y Jesús viene a buscar una iglesia santa y sin mancha, inmaculada delante de Él, una novia no contaminada con el pecado, con la inmoralidad que le ha tocado vivir en este mundo caído. Y esta es una advertencia que cobra repercusión para nosotros. Cuidado de la incredulidad del fariseo. Cuidado del materialismo, del olvidarnos de Dios por estar detrás del arroz y la habichuela. Cuidado del pecado, del contaminarnos con el mundo, en ese sentido. Una advertencia que nosotros debemos tomar con seriedad. Ahora, vemos también que los que caracteriza a los verdaderos discípulos, un deseo de aprender más de Jesús. Un deseo de aprender más de Jesús. Los discípulos, a pesar de no entender bien, ellos estaban con Jesús. Jesús les corregía, pero ellos seguían con Jesús. Jesús les disciplinaba, pero ellos anhelaban aprender más de Jesús. A pesar de las dificultades, ellos estaban siguiendo a Jesús. ¿Usted recuerda a Pedro? Le dice, maestro, mira, la multitud se está yendo. Bájale algo al mensaje. Y Jesús le dice, ¿te quieres tú ir con ellos? Y es ahí donde Pedro le dice, ¿a dónde si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los discípulos aceptan la corrección de Jesús. Versículo 16. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? ¿No se acuerdan, no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas recogieron? 12 respondieron. Y ahora cuando partí los panes entre 4,000, 7 recogimos. ¿Cómo aún no entienden? ¿Ustedes creen que yo les voy a estar reclamando por un pan? Estoy hablando en términos espirituales. Los discípulos tenían también dureza en su corazón. Pero a diferencia de los fariseos, realmente ellos amaban la verdad de Dios. Ellos amaban genuinamente a Jesús. Ellos no se iban cuando eran disciplinados por Jesús. Ellos permanecían ahí. Y por lo tanto su ceguera era transitoria. Ellos van a terminar reconociendo completamente la deidad de Jesús. Al punto de estar dispuestos aún a dar su vida por la causa del Evangelio. Como discípulos en algún momento nosotros pasaremos por situaciones que tendremos que decirle, Señor, esa no la entendí. Yo no estoy entendiendo. No sé por qué me está pasando esto. Quizás tú estás en este lugar y estás orando delante del Señor. Señor, yo no estoy entendiendo lo que me está pasando en este momento. Pero yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en tu sabiduría. Yo voy a confiar en tu bondad. Yo voy a confiar en tu misericordia. Yo voy a esperar en tu paciencia. Ayúdame, Señor. Ayuda a mi incredulidad en este momento. Como discípulos de Jesús, Él nos corrige. Él está corrigiendo a los apóstoles.
en la dureza de su corazón. Yo no le estoy hablando a ustedes de panes físicos. Yo le estoy hablando de la levadura espiritual que ha causado la ceguera de los fariseos. Y si ustedes siguen con esa manera de pensar, con esa lógica farisea, con esa lógica de Herodes, con esa lógica de los saduceos, pueden terminar también en esa ceguera espiritual. Tengan cuidado con la ceguera espiritual, con esa levadura que puede contaminar y poner en duda las verdades que yo les he enseñado. Poner a cuestionar la verdad de Dios con el mundo, con la incredulidad de nuestros corazones. Para un discípulo, hermano, Jesús es su única esperanza. Usted ve, reciente se acerca el día del Black Friday en los Estados Unidos y aún aquí. Personas madrugan para comprar electrodomésticos, para comprar tecnología. Duermen incluso en la intemperie de las tiendas, esperando esas ofertas. Ahora yo meditaba, hermanos, cuán deseosos estamos nosotros de la verdad de Dios. Cuánto amamos nosotros el escudriñar las Escrituras. Está ese anhelo en nuestros corazones de profundizar en la verdad del Evangelio, de leer la palabra de Dios, de pasar tiempo en oración delante de Él. Esto debe producir en nosotros un reto. ¿Realmente amo yo a Dios como amo los proyectos que tengo, los planes que tengo? Estos apóstoles estaban en una ceguera temporal. Finalmente Jesús nos muestra una ilustración de la ceguera temporal. Una ilustración de la ceguera temporal. Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Después de navegar, Jesús entra a Betsaida. Esta era la ciudad de Pedro, una ciudad donde se hizo grandes milagros. Y le traen un ciego. Hemos hablado de los ciegos, una enfermedad incurable con una connotación negativa. En el contexto de Jesús se asumía que aquel que era ciego de nacimiento había cometido grandes pecados, por lo tanto era un juicio de Dios para ellos. Ellos pensaban esto, que era un juicio de Dios la ceguera. Y aquí le traen a Jesús este ciego. Vemos una vez más la misericordia de Jesús. Ahora Jesús lo saca de esta ciudad, de esta aldea, lo toma de la mano y lo saca. Esta es una ciudad, una aldea incrédula, que más adelante Jesús va a emitir un juicio contra esta ciudad. Él lo saca del entorno de la incredulidad donde él estaba reunido. Mateo 11:20 se nos dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Una ciudad donde se hicieron grandes milagros y una ciudad donde había una gran incredulidad. Ahora Jesús hace algo maravilloso. Él toma al ciego y lo sana de una manera privada. Él va con los apóstoles y lo lleva aparte y escupe en los ojos de aquel ciego. Es Jesús, Él es Dios, Él lo está haciendo. No salga de aquí escupiendo a nadie. Jesús tiene autoridad y Él escupe en los ojos de aquel ciego. Y le pregunta: ¿ya has visto? Aquel ciego dice: veo un poco. Estoy viendo, pero todavía no con claridad. Estoy viendo los hombres como árboles. Ahora Jesús vuelve de nuevo y toca, y aquel hombre recupera totalmente la vista, viendo aún de lejos y viendo a los hombres con claridad. Evidenciando, hermanos, ilustrando esa ceguera temporal que tenían los apóstoles y evidenciando la señal de su deidad.
Jesús es Dios. Él tiene el poder divino para sanar a aquel ciego. Ahora, en el día de ayer yo estaba en un supermercado y a mí se me quedaron mis lentes. Y se me perdió la esposa en el supermercado. A los hombres, no sé, a nosotros no nos gusta, a mí no me gusta ir al supermercado, comenzar a ver etiquetas y esta así. El que me quiera ver a mí, si usted me ve empujando un carrito en un supermercado, estoy sufriendo. Aunque me vea sonriendo, estoy sufriendo. Ahora, yo estaba inquieto porque como no tenía los lentes, estaba tratando de identificar dónde estará Natalie y buscándola y pasé gran momento. Yo veía más o menos, no es ella, y estaba buscándola. Hasta que evidentemente se me acercó y ya bien cerca, ya sí yo pude reconocerla y ver, mírala aquí donde está, no te me pierdas. Ahora, hermanos, mire qué privilegio Jesús le dio a este ciego. La primera cara que vio sanado fue la de su Salvador. El rostro claro de Jesús. Él estaba ciego de manera temporal, pero cuando Jesús abrió sus ojos, qué gloriosa visión. Y ha sido mi oración en este día que tus ojos puedan ser abiertos y tú puedas ver a Jesús como el único y suficiente Salvador. Que sea una señal de divinidad, de su deidad. Que la incredulidad salga de tu corazón en esta mañana. Y que al salir de aquí podamos salir más decididos a vivir por la causa de Cristo. Aquel ciego dijo, ahora yo veo con claridad. Ahora sí yo puedo ver claramente. Y si usted sigue leyendo en los versículos 27 en adelante, cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ellos le dicen, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquellos hombres incrédulos, al ver la deidad de Jesús, terminan glorificando su nombre. Pero al mismo tiempo, este milagro es una señal de las misiones, de que han de seguir las misiones a todas las naciones. La misión de seguir a todas las naciones. De que el mensaje no se iba a quedar en Israel incrédulo, sino que iría a todas las naciones predicando el Evangelio. La buena noticia abrió el entendimiento de aquellos hombres. Hermanos, qué hermosa obra de redención se operó en aquel hombre. Hay un hombre que cuando murió fue al cielo y le preguntaron, ¿por qué estás aquí? Y aquel hombre dijo, no, yo no sé. Yo morí, estoy aquí. No sé. Pedro dice, investiguen cómo llegó este hombre aquí. Lo buscan en el libro y dice, sí, realmente está inscrito en el libro de la vida. Pero usted tuvo una vida buena, agradable. Dice aquel hombre, no. Al contrario, yo no he hecho nada bueno en mi vida. Yo desperdicié mi vida. Viví a mi manera y desperdicié totalmente mi vida. Hoy, ¿cómo usted llegó aquí al cielo? Aquel hombre respondió. Un judío que estaba clavado a mi lado. Un judío que estaba en el medio en una cruz. Me dijo que hoy cuando yo muriera iba a estar en este lugar. Yo clamé por misericordia y él me dijo, cuando tú mueras, tú estarás en el paraíso. Aquel hombre no había hecho nada bueno con su vida. Estaba clavado en una cruz. Pero sus ojos, su ceguera espiritual, quizás minutos antes de partir de esta tierra, sus ojos espirituales fueron abiertos.
y clamó por misericordia. Señor, acuérdate de mí. ¿Sabes qué? Jesús es un Salvador misericordioso que se acordó de él. Hermanos, los discípulos de Jesús son aquellos que han confiado en él de manera alegre, de manera gozosa, a pesar de que en algunos momentos de nuestras vidas tendremos momentos de duda y de incredulidad. Si tú estás en este lugar, ese es mi deseo para contigo. Si tú no tienes una correcta relación con Dios, Jesús, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ella es viva y es eficaz. Gracias, oh Señor. Una vez más, Señor, ayuda a nuestra incredulidad en este día. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Y ayúdanos, oh Señor, a tomar esta advertencia en serio. Guárdanos, oh Señor, de la incredulidad de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos. Y danos, oh Señor, la claridad requerida para vivir cada día confiando en tu verdad. Por Jesús te lo pedimos.